Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estén nuevamente conmigo para el repaso de la lección número 5 de la clase de primarios. Como saben, antes de empezar con el repaso de la lección, me gusta dar una historia acerca de este libro, Crece Feliz, Crece con Valores, que la verdad trae muchísimas historias muy interesantes y el valor del cual vamos a hablar en esta mañana es el valor de la lealtad. El título de la historia es Ser un buen ciudadano. Dice que Ciro y su papá estaban mirando el partido de fútbol y en el medio tiempo, cuando hubo comerciales, se dio cuenta Ciro que había un comercial que repetían acerca de sacar tu credencial de lector. Entonces él se quedó pensando, él en realidad no tenía idea de qué se trataba esto de sacar tu credencial de lector. Entonces dice que con voz curiosa le dijo a su papi, ¿qué significa sacar tu credencial de lector? Entonces el papá le empezó a explicar, miren, la credencial de lector es algo así, por así decir, como un ID de México, así que una identificación. Así que su papá le dijo, mira, mijo, por el hecho de que somos ciudadanos, nosotros tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones que debemos hacer. Le dijo, el sacar la credencial de lector es muy importante porque cuando se tiene 18 años, uno ya puede votar. ¿Y qué significa votar? Le dijo Ciro. Dice, es cuando eliges a los gobernantes, cuando eliges al presidente de tu país, así que para que tú puedas hacer contar tu voto en tu país, debes que tener una credencial de elector para que tú de esa manera puedas hacer tu voto por quien quieres que sean, dice, y entonces dice, ellos, como habemos muchas personas en el país, ellos de esa manera llevan un conteo de que las personas no voten aquí, luego vayan a votar allá en otro lugar, sino que solamente lo puedan hacer una sola vez, así que cuando tú seas grande, cuando ya tengas 18 años, tú también debes que sacar tu credencial de elector, le dijo su papá. Saben que en nuestros tiempos nosotros también debemos de ser buenos ciudadanos. Nosotros también, tanto los grandes como los niños, saben que estamos pasando una situación un poco difícil, ¿verdad? En todo el mundo, no solamente en el lugar o en el país donde estás, sino en todo el mundo. Ustedes saben que está esto del coronavirus. Nosotros debemos de ser buenos ciudadanos. ¿Y cómo podemos ser buenos ciudadanos? Se nos dice por la televisión o por el radio, por diferentes videos aquí en el YouTube, en diferentes lugares, que tratemos de no salir de nuestro hogar, que tratemos de mantenernos en casa, así que lo más que se pueda. Saben que ni a la escuela están yendo ustedes, muchos papás estamos yendo a trabajar muy poco, algunos otros no tienen nada de trabajo, así que nosotros debemos de ser buenos ciudadanos. Dice que si tienes que salir por alguna emergencia, ir a la tienda o no tienes con quién quedarte y tienes que ir con tu mami, dice que nosotros debemos de ser precavidos y entonces como buenos ciudadanos hacer lo que se nos pide. Saben que si vamos a salir debemos de usar ¿qué? Una máscara, una mascarilla para cubrirnos de cualquier tipo. Hay diferentes tipos, yo a la mano tengo esta de tela, supongo que hay otras que son un poquito mejores, ¿verdad? Entonces cada vez que salgamos debemos traer nuestra boca y nuestra nariz tapada, justo para que no nos infectemos, ¿verdad? También es recomendable que usemos guantes para que donde estemos tocando y eso, si vamos por ejemplo a la tienda, para que no toquemos el carrito así nada más. Si no tienes guantes de este estilo de plástico, tal vez tengas guantes de esos que se usan cuando hace frío, así que tal vez esos te pueden servir también. Te los puedes poner y ya llegando, obviamente, al igual que estos, se deben de lavar o se deben de limpiar, ¿verdad? Con sanitizer, así con alcohol, con toallita de alcohol o con cualquier cosa, jabón, agua. Así que nosotros debemos de ser buenos ciudadanos, debemos obedecer aquí en la tierra y aprender a ser buenos
buenos ciudadanos porque ¿saben qué? Nosotros esperamos una ciudadanía muchísimo más grande y es la ciudadanía que tendremos allá con Jesús en el cielo. Así que nosotros desde aquí debemos de aprender a ser obedientes y a ser buenos ciudadanos para que cuando vayamos allá al cielo también podamos hacerlo mejor al estar con Jesús, ¿verdad? ¡Qué emoción! Así que la lección número 5 de la clase de primarios lleva como título ¿Me amas? Y dice al principio, viene una pregunta. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te hace la misma pregunta una y otra vez? A veces uno se queda así como, bueno, ¿no me escuchaste la respuesta que te dije? Pero sí, a veces las personas o tu mami, ¿ya limpiaste tu cuarto? Sí, mamá, ¿ya limpiaste tu cuarto? Sí, mamá, y vuelven y te preguntan otra vez, ¿estás seguro que ya limpiaste tu cuarto? O cualquier otra pregunta, ¿verdad? Sobre todo las mamás son las que preguntan y preguntan, o a veces los hermanos más chiquitos están a pregunta y pregunte lo mismo, ¿verdad? Pues, ¿saben? Que dice que Jesús le hizo la misma pregunta a cuál de los discípulos, ¿se acuerdan? A Pedro. Jesús le hizo la misma pregunta 3 veces a Pedro. Dice que Pedro estaba un poco inquieto. ¿Saben que Pedro, cuando a Jesús lo iban a crucificar, él lo negó no una, no dos, sino 3 veces? ¿Saben que Pedro era un discípulo que estaba muy cercano a Jesús? Un día le había dicho a Jesús, ¿sabes qué? Yo por ti hasta daría mi vida. ¿Y qué pasó? Antes de que crucificaran a Jesús, lo negó 3 veces. ¡Qué triste! ¿Te imaginas cómo se sintió triste a Pedro de haber negado a su maestro, de haber negado a su amigo, de haber negado a Jesús? Pero Jesús ya sabía que esto pasaría. Así que dice que él se sentía así un poquito, pues como avergonzado, ¿verdad? Que cuando nosotros hacemos algo que no está correcto, nos sentimos así como que no queremos que la persona a la que le hemos hecho algo, o si quebramos algo, o así nos sentimos, entonces no queremos que estar cerca de esa persona porque nos da así como pena y eso, ¿verdad que sí? Saben que de cuando Jesús había resucitado, que fue lo de la historia de la semana pasada, cuando Jesús resucitó, Pedro ya lo había visto algunas veces a Jesús, pero entonces yo creo que, como les digo, no lo miraba de la misma manera. Él obviamente estaba súper feliz de que Jesús había resucitado, pero yo creo que Pedro sentía la culpa en su corazón de que sabía que lo había negado 3 veces. Pero Pedro había pedido perdón. Cuando eso pasó, Pedro se puso a orar y le pidió perdón a Dios por haber negado a Jesús. Y obviamente Dios lo perdonó. Así que dice que en esa mañana, muy temprano, cuando apenas estaba saliendo el sol, se dirigieron a la playa. ¿Saben? Habían estado toda la noche pescando. Pedro y algunos otros hombres habían estado pescando y no habían agarrado ni un solo pescado. ¿Puedes imaginarte? De por sí, por lo menos para mí, es un poquito aburrido estar pescando por unas 2 o 3 horas. Ahora imagínate toda la noche estar pescando y no haber agarrado nada. Pero ¿saben qué? Cuando ellos se acercaban a la orilla de la playa, ya viniendo de regreso, miraron a un hombre y les dijo que tiraran la red del lado derecho del barco. Entonces ellos, a lo mejor por pena o tratando de querer tener alguna esperanza de entonces agarrar algo, ellos tiraron la red y entonces la red se llenó de tantos peces que, ¿saben qué? No la podían ni sacar de lo llena que estaba. ¿Quién era este hombre que les había dicho que tiraran la red nuevamente? Sí, había sido Jesús. Así que dice que cuando vinieron a la orilla, Jesús estaba haciendo un pescado y tenía algo de pan para que ellos comieran. Así que dice que mientras estaban ahí platicando y estaban desayunando ahí juntos a la orilla del mar, ¿qué creen? Jesús le hizo una pregunta a Pedro.
lo miró a los ojos y le dijo, así muy suavemente le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Pedro? Claro que sí te amo, Jesús. Nuevamente Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro entonces contestó y le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Pero por si fuera poco, viene una tercera vez que Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿realmente me amas? La verdad es que en ese momento, ya en la tercera pregunta, Pedro no sabía qué pensar. Tal vez se preguntaba si Jesús ya no le tenía confianza por eso que había hecho él de haberlo negado. Así muy tranquilamente y con mucha pena, pensando que tal vez Jesús no lo había perdonado por eso que él había hecho, le dijo, tú sabes que te amo, tú conoces todo, conoces todas las cosas y sabes que te amo. Otra vez Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Finalmente, Pedro se dio cuenta que Jesús lo había perdonado. Claro, Jesús lo había perdonado a Pedro a pesar de que lo había negado, no una, no dos, sino 3 veces. Así le hizo la misma pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿verdaderamente me amas? Jesús solamente quería que Pedro estuviera seguro que él había perdonado a Pedro. ¿Sabes? A veces nosotros hacemos cosas que entristecen a Jesús, pero Él está siempre dispuesto a perdonarnos, no importa lo que nosotros hayamos hecho. Así que yo quiero que en esta mañana, tú creas con todo tu corazón que no importa lo que tú hayas hecho en tu vida, Jesús te ha perdonado. Si tienes tú algo por lo cual pedirle perdón a Jesús, hazlo en este momento. Te invito a que de verdad lo hagas en este momento y que sepas en tu corazón que Jesús te ama y Él está dispuesto a perdonar cualquier cosa que tú hagas. Dice el versículo de memoria, volvió a preguntarle, ¿me amas? Cuida de mis ovejas. Así que hay una sola cosa que debemos hacer, seguir a Jesús, creer en Él y saber que un día estaremos juntos en el cielo para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús en forma de agradecimiento por todo lo que Él hizo cuando vino en esta tierra. Deseo que Dios te bendiga, que tengas un lindo sábado y nos vemos la próxima semana.